Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de un tema que es el pilar central de nuestra fe, un tema que resuena en lo más profundo de nuestro ser, el perdón divino. El perdón que solo Dios nos ofrece y que tiene el poder de transformar incluso las vidas más destrozadas. Porque, ¿quién de nosotros no ha sentido la carga del pecado? ¿Quién no ha llevado el peso del arrepentimiento, del dolor, de las decisiones equivocadas? El perdón de Dios no es solo un concepto, no es solo una idea abstracta. Es real, es poderoso y está disponible para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, el perdón de Dios es más fuerte que cualquier pecado. Imaginemos por un momento a alguien que ha perdido todo, alguien que ha caído en la desesperación más profunda. Tal vez debido a errores del pasado, decisiones equivocadas que han dejado cicatrices imborrables en su alma. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor, surge una luz. Una luz que no proviene de este mundo, sino de lo alto. Esa luz es el amor de Dios, que se manifiesta a través de su perdón. Uno de los más grandes ejemplos de la misericordia divina lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. Un joven que, cegado por la arrogancia y la tentación, decide abandonar a su familia y gastar su herencia en placeres mundanos. Pero cuando todo se desvanece, cuando se queda solo y sin nada, es entonces cuando recuerda el amor de su padre. Y en un acto de humildad y arrepentimiento, decide regresar. ¿Y qué es lo que encuentra? No encuentra rechazo, no encuentra juicio, sino que encuentra los brazos abiertos de su padre, dispuesto a perdonarlo y a darle una nueva oportunidad. Así es Dios con nosotros. Sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, Él siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a restaurarnos. Su amor es incondicional y su perdón es infinito. La historia de Pedro también nos recuerda el poder del perdón divino. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en el momento más crucial de su vida. Un pecado que lo llenó de amargura y remordimiento. Pero después de la resurrección, Jesús busca a Pedro, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Jesús le pregunta 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». Y con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le encomienda una misión: «Apacienta mis ovejas». A través del perdón de Jesús, Pedro es restaurado y se convierte en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Este es el poder del perdón de Dios. No solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos da una nueva vida, una nueva misión, un nuevo propósito. Nos transforma de adentro hacia afuera, cambiando nuestros corazones y dándonos la fuerza para seguir adelante. El perdón divino no es algo que merezcamos. Es un regalo inmerecido, un acto de gracia que refleja el amor infinito de Dios por nosotros. Pero, aunque no lo merezcamos, es algo que debemos aceptar con humildad y gratitud. Porque en el momento en que aceptamos el perdón de Dios, algo increíble sucede: somos liberados. Liberados de la culpa, liberados de la vergüenza, liberados del peso del pecado que ha cargado nuestras almas. Pero el perdón de Dios también nos llama a perdonar a los demás. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Este es un llamado a reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Perdonar a quienes nos han lastimado no es fácil, pero cuando lo hacemos, estamos imitando a Cristo y permitiendo que su amor fluya a través de nosotros. Testimonios de personas que han experimentado el perdón divino son innumerables. Historias de vidas que han sido completamente transformadas por la gracia de Dios. Personas que han sido liberadas de la adicción, que han sido sanadas de traumas pasados, que han encontrado paz y propósito después de años de vivir en oscuridad. Estas historias son un testimonio vivo del poder del perdón de Dios. Pensemos en María, una mujer que había llevado una vida de pecado. La Biblia nos dice que fue sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús para ser juzgada. Los fariseos, llenos de odio y legalismo, esperaban que Jesús la condenara. Pero Jesús, en un acto de infinita misericordia, le dijo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Y uno por uno, todos se alejaron, dejando a María sola con Jesús. Y en ese momento, Jesús no la condenó. En lugar de eso, le ofreció perdón y una nueva vida. Le dijo: «Vete, y no peques más». María fue transformada por el perdón de Jesús, y su vida nunca volvió a ser la misma. Así como María, todos nosotros tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. No importa lo que hayamos hecho,
no importa cuán lejos hayamos caído, el perdón de Dios está disponible para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con un corazón arrepentido, y Él nos recibirá con los brazos abiertos. El perdón de Dios es un reflejo de su carácter. Es un recordatorio constante de que su amor por nosotros no tiene límites. Y aunque a veces nos cuesta comprender la magnitud de su gracia, podemos estar seguros de que su perdón es completo y eterno. Es importante recordar que el perdón de Dios también nos llama a vivir de manera diferente. No podemos recibir el perdón de Dios y seguir viviendo en el pecado. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón, un deseo de alejarnos del pecado y caminar en la luz de su amor. Es un proceso de transformación que nos lleva a ser más como Cristo cada día. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es para todos nosotros. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay vida tan rota que Dios no pueda restaurar. Su gracia es más grande que nuestro pecado, y su amor es más profundo que nuestras fallas. Al aceptar el perdón de Dios, también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, incluso después de haber sido perdonados por Dios, seguimos cargando con la culpa y la vergüenza. Pero debemos recordar que si Dios nos ha perdonado, no hay razón para que sigamos castigándonos. Debemos aprender a vernos como Dios nos ve, como sus hijos amados, limpios y renovados por su gracia. El perdón de Dios es un regalo precioso, un tesoro que debemos valorar y compartir con los demás. Al recibir su perdón, somos llamados a ser embajadores de su amor en el mundo. A través de nuestras palabras y acciones, podemos mostrar a otros el poder transformador del perdón de Dios. Podemos ser luz en la oscuridad, llevando esperanza a aquellos que aún no conocen la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, el perdón divino es una fuente inagotable de esperanza y renovación. Es un recordatorio constante de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva vida. Así que, hoy les invito a reflexionar sobre el perdón de Dios en sus propias vidas. Acepten su gracia, perdonen a los demás y vivan en la libertad que solo su amor puede ofrecer. Al hablar del perdón divino, no podemos dejar de mencionar el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue en ese momento, en ese acto supremo de amor, que el perdón de Dios fue manifestado de manera más poderosa. Jesús, siendo sin pecado, tomó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones, y murió en nuestro lugar. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y al hacerlo, nos abrió la puerta al perdón, a la reconciliación con Dios, y a una vida eterna en su presencia. Este sacrificio es el centro de nuestra fe, y es el mayor testimonio del amor de Dios por nosotros. Nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán grande sea nuestro pecado, el perdón de Dios siempre está disponible para aquellos que lo buscan con un corazón sincero y arrepentido. El perdón de Dios no solo nos libera del peso del pecado, sino que también nos transforma. Nos cambia de adentro hacia afuera. Nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva perspectiva de la vida. Nos permite ver el mundo, y a nosotros mismos, a través de los ojos de Dios. Y cuando experimentamos este perdón, no podemos evitar ser cambiados. Nos volvemos más compasivos, más misericordiosos y más dispuestos a perdonar a los demás. Pero este perdón también nos desafía. Nos llama a vivir de una manera que honre a Dios. Nos llama a alejarnos del pecado y a vivir en la luz de su amor. Nos llama a ser testimonios vivos de su gracia y a compartir su amor con aquellos que aún no lo conocen. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el perdón de Dios ha transformado vidas de manera radical. Pensemos en Saulo de Tarso, un hombre que persiguió a los cristianos con fervor, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Jesús lo perdonó, lo restauró y lo convirtió en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros y teólogos de la historia cristiana. Este es el poder del perdón de Dios, transformar a un perseguidor en un predicador, a un pecador en un santo. El perdón de Dios también nos muestra que no hay nadie más allá de la redención. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, el perdón de Dios está disponible para ti. Solo necesitas acercarte a Él, confesar tus pecados y aceptar su gracia. Y cuando lo hagas, experimentarás una libertad y una paz que solo Dios puede dar.
Es importante recordar que el perdón no significa que las consecuencias de nuestros pecados desaparezcan. A veces, las decisiones que tomamos pueden tener efectos duraderos y debemos enfrentarlos con valentía y responsabilidad. Pero incluso en medio de esas consecuencias, el perdón de Dios nos da la fuerza para seguir adelante y la esperanza de un futuro mejor. El perdón divino también nos invita a reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Nos llama a restaurar relaciones rotas, a sanar heridas del pasado y a construir puentes de amor y comprensión. Cuando perdonamos a los demás, no solo liberamos nuestro propio corazón, sino que también permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. En nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras iglesias, el perdón es una herramienta poderosa para la unidad y la paz. Cuando elegimos perdonar, estamos eligiendo el amor sobre el odio, la reconciliación sobre el conflicto y la gracia sobre la amargura. Estamos eligiendo seguir el ejemplo de Jesús, quien en la cruz, en medio de su sufrimiento, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el poder del perdón divino. Es un poder que puede cambiar corazones, sanar heridas y restaurar vidas. Es un poder que está disponible para todos nosotros, si estamos dispuestos a aceptarlo y a vivir de acuerdo a sus principios. Hermanos y hermanas, hoy les invito a que abran sus corazones al perdón de Dios. Que permitan que su amor y su gracia transformen sus vidas. Que perdonen a aquellos que los han lastimado y que busquen la reconciliación con aquellos a quienes han ofendido. Porque cuando hacemos esto, no solo estamos honrando a Dios, sino que también estamos construyendo un mundo más justo, más amoroso y más en paz. Que el perdón de Dios sea una realidad viva en sus vidas y que su amor los guíe en todo lo que hagan. Amén. Si este mensaje sobre el poder transformador del perdón divino ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos reflexiones, testimonios y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu fe y a acercarte más a Dios. No te pierdas nuestros próximos videos. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y que Dios te bendiga abundantemente.